Bueno, en esta clase vamos a ver una introducción a la dinámica, que es parte de la física clásica. Una de las ramas que vimos con anterioridad es la cinemática, que es la parte de la física que describe el movimiento de un cuerpo sin importar las causas que lo originaron. En cinemática vimos ecuaciones de movimiento, como por ejemplo la de posición igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y describíamos la forma en la que un objeto se movía en línea recta. También teníamos la fórmula de aceleración y la fórmula de velocidad. Estos movimientos podían ser uniformes si la aceleración valía 0 o uniformemente variado si existía una aceleración, pero siempre describiendo el movimiento sin importar la causa que lo originó. En cambio la dinámica describe el movimiento de un cuerpo en relación a las causas que lo provocaron. Nos vamos a interesar en cuáles son las causas que provocan que un cuerpo se mueva o deje de moverse o su modo de moverse cambie. Para esto vamos a tener muy presente varias de las leyes de Newton, ¿sí? Las tres leyes principales de Newton. Isaac Newton fue un físico matemático muy reconocido, sentó las bases de la física clásica, que es la física que trabajamos nosotros, y descubrió, por ejemplo, la ley de gravitación universal, que es la que habla de cómo la gravedad atrae objetos, ¿sí?, entre planetas o dentro de un mismo planeta. Las leyes de la óptica, que son las que rigen cómo se comporta la luz en los espejos y en las lentes, como por ejemplo las lupas, los microscopios y los telescopios, o los espejos convergentes o divergentes. La ley del movimiento, que son las que vamos a trabajar nosotros, y cuando estaba trabajando con la gravedad tuvo dificultades porque no estaba desarrollada del todo la matemática, entonces inventó el cálculo matemático. Todos estos descubrimientos los hizo antes de cumplir los 26 años. Es un físico matemático realmente muy importante y muy prestigioso. Las tres leyes de Newton con las que vamos a trabajar son la ley de inercia, que es la que vemos ejemplificada en la imagen superior del chico que va en una bicicleta y se encuentra con un perro. La ley de fuerza igual a masa por aceleración, o la ley principal del movimiento, y la ley de acción y reacción, que está ejemplificada en la última imagen donde un hombre quiere mover una pared y hace para ello una fuerza, pero la pared le responde con una fuerza igual y opuesta. Vamos a describir primero la ley de inercia. La inercia es una propiedad que poseen todos los cuerpos de permanecer en el estado que se encuentran. Imaginemos que vamos arriba de un colectivo, en marcha, y si el chofer decidiera frenar de golpe, nuestro cuerpo se iría para adelante. Esto es porque el cuerpo quiere permanecer en el estado que se encontraba antes de frenar, es decir, quiere seguir moviéndose con la misma velocidad y en la misma dirección con la que venía. Por eso sentimos que nos caemos hacia adelante. Por el contrario, si el chofer está detenido y acelera, vamos a sentir que el cuerpo se va para atrás, porque nuevamente quiere permanecer en el estado en el que se encontraba, que era en el estado de reposo, quiere permanecer en el lugar y quieto como estaba antes de que el chofer acelerara. Eso que siente el cuerpo es justamente la inercia. La segunda ley de Newton habla de las sumatorias de fuerza que actúan sobre un cuerpo y que es igual al producto de la masa del cuerpo por la aceleración que adquiere. Podríamos decir que una fuerza F va a producir sobre un cuerpo que tiene una masa m una aceleración
A. Cuanto mayor es la fuerza, más grande va a ser la aceleración que experimente el cuerpo. La última ley es la ley de acción y reacción. Enuncia que al ejercer una fuerza sobre un cuerpo, aparece instantáneamente una fuerza igual y opuesta sobre el otro cuerpo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un florero apoyado sobre una mesa, vamos a tener que el florero va a ejercer una fuerza vertical y hacia abajo, que es el peso. Si solamente estuviera esta fuerza presente, el jarrón, por lo que dice Newton, debería continuar moviéndose hacia abajo, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque aparece una fuerza exactamente igual y opuesta a la fuerza peso, que se llama fuerza normal, que es la fuerza que la mesa hace sobre el jarrón. De esta manera, como las dos fuerzas son iguales y opuestas, se anulan y la sumatoria total de esas fuerzas me da 0. Por ello, cuando nosotros volvemos a mirar fuerza igual a masa por aceleración, si la fuerza es 0, la aceleración va a ser 0, ¿sí? La masa no es 0 porque el jarrón tiene una masa. Es importante también entender la diferencia entre masa y peso. Masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo y peso es una fuerza. Es una fuerza que actúa sobre un cuerpo debido a la gravedad. La masa no va a cambiar si nosotros tenemos una roca en este planeta o en la Luna. Pero el peso de esa roca va a cambiar porque la gravedad que hay en la Luna no es la misma gravedad que hay en el planeta Tierra. Entonces fíjense, el peso depende de la masa, pero también depende de la gravedad del lugar en donde nosotros estemos situados. Como el peso es una fuerza, es muchas veces la causa de los movimientos que se inician en los ejemplos que vamos a ver más adelante. ¿Qué problemas se pueden resolver con estas leyes? Bueno, un cuerpo que está sostenido por dos sogas, ¿sí? Es el primer ejemplo que tenemos. Al lado tenemos lo que se llama un diagrama de cuerpo puntual, que ya vamos a aprender a hacerlos. Un auto que se desliza por un plano inclinado, ¿sí? Puede estar subiendo, puede estar bajando, se puede estar resbalando por ese plano inclinado. Y al costado tenemos el correspondiente diagrama de cuerpo libre. Una masa suspendida y apoyada, ¿sí? Tenemos una masa M1 que está apoyada en una mesa y está comunicada a través de una soga que pasa por una polea con otra masa M2. Debido al peso de M2, podría suceder de que la masa M1 se mueva o no. Tenemos a la derecha de ese gráfico los dos diagramas de cuerpo libre de cada una de las masas. También se pueden resolver ejercicios de poleas, en el que tenemos dos o más cuerpos sostenidos en una polea. ¿Sí? Fíjense que en los diagramas de cuerpo libre tenemos T1 y T2, que son las tensiones, las fuerzas que están haciendo las sogas para sostener esos cuerpos, y M1 por G y M2 por G, que son los pesos de la masa M1 y la masa M2. Vamos a ver en particular cómo hacer los diagramas de cuerpo libre, es decir, cómo señalar cuáles son las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo. Luego vamos a descomponer esas fuerzas en el eje X, en el eje Y, y posteriormente vamos a hacer las sumatorias en el eje X y en el eje Y de las fuerzas que nos quedaron para finalmente aplicar la ley de Newton de que la sumatoria de esas fuerzas sea igual a la masa por la aceleración. Muy bien, esta es una introducción a la dinámica. Espero que se haya entendido el tema y posteriormente voy a subir una explicación de cómo armar los diagramas de cuerpo libre o de cuerpo puntual para después poder resolver los ejercicios.